Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 11 de febrero. Esta es una fecha especial, muy especial para la Iglesia Católica. Es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, aparecida precisamente pues así en Lourdes, Lourdes o Lourdes allá en Francia, 11 de febrero. Este día también es el aniversario de la fundación de la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Un día como hoy nació esa congregación con la cual hoy estoy vinculado, trabajando, apoyando, y quiero enviar un abrazo a todas las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver, estén donde estén, nos escuchan en Colombia, en Nicaragua, Costa Rica, aquí en El Salvador, en Nicaragua. Hay muchos lugares donde nos escuchan hermanitas de los pobres de San Pedro Claver. Y a todo el equipo de laicos también, un grupo de colaboradores con los que estamos organizados en esa asociación de laicos, misioneros Madre Marcelina, que se fundó ya hace 3 años. Y este próximo marzo vamos a tener nuestra asamblea electiva para elegir nuevos integrantes de la junta directiva de la cual hasta hoy yo soy integrante. Un abrazo para todas estas personas que dedican su vida al servicio de los niños, al servicio de los jóvenes y de los ancianitos. Dios bendiga todas sus labores. En la homilía de hoy, Monseñor Romero, nos corresponde avanzar ya prácticamente nos quedan 2 segmentos con los que vamos a poder encontrarnos con Monseñor Romero. Hoy va a ser fundamental el trabajo de la Virgen María en la historia de la salvación. Quiero lamentar que el audio que tenemos en posesión no está completo. De hecho, la frase del día que he escogido, solamente una parte está, pero la voy a tomar completa, el texto, confiando en que algún día vamos a tener el texto original completo de este audio. Se nos pierden aproximadamente unos 20 minutos de audio, pero así es la realidad, no tenemos la tecnología ni el alcance para conseguir estos audios, estas homilías completas. Lo tenemos en texto, sí, gracias a Dios, gracias a servicioskoinonia.org, ellos nos facilitan estos textos. La frase de hoy, la frase del día de Monseñor Romero, dice lo siguiente: yo quisiera que todos los que formamos la Iglesia tuviéramos una idea tan clara de esta misión de transformación del mundo que Dios nos ha encargado, que no tuviéramos que mendigar a los proyectos políticos de la tierra, sino que fuéramos tan comprensivos de todo esto, que les dijéramos sin envidias, sino con cariño: eso que ustedes están haciendo por un parto nuevo del país no basta, sino corresponde a una satisfacción de todos los salvadoreños. Acompañemos, sí, esos esfuerzos liberadores, pero llevándolos como iglesia, como madre fecunda de la vida de Dios, que viene al mundo, hasta esa promoción del verdadero Hijo de Dios. Esta es la frase. No tenemos nada que envidiar a esos procesos liberadores. No, al contrario, eso que ustedes hacen, hay que decirle, eso lo hacemos nosotros, pero lo hacemos en nombre de Dios. Y es bueno invitarlos a que vengan también ellos a este proyecto de Dios. Oigamos a Monseñor. María sí conoce este destino y por esa nosotros vamos procurando esto que dice San Pablo, que Cristo ofreció su cuerpo en holocausto una vez por todas, y ese acto sigue santificando a los que una vez fueron redimidos, lo cual quiere decir, el acto salvador se consumó en el Calvario y en la resurrección, pero la aplicación de ese misterio para salvar al mundo es obra de la Iglesia a lo largo de los siglos. Lo que yo estoy haciendo en este momento, lo que han de hacer estos futuros sacerdotes en su ministerio,
Lo que hace hoy la Iglesia a través de su trabajo pastoral no es otra cosa que hacer fecundo aquel sacrificio de Cristo en el corazón del hombre, convertir a los incrédulos, hacer que crezca la fe de los que ya creen, santificar a los que ya son santos. Nunca termina esta obra. Y yo quisiera que todos los que formamos la Iglesia tuviéramos una idea tan clara de esta misión de transformación del mundo que Dios nos ha encargado, que no tuviéramos que mendigar. El Socorro Jurídico ha trabajado en esto, ha hecho gestiones en los tribunales de justicia, ante las autoridades de defensa y seguridad y ante la Comisión Especial Investigadora de Reos y Desaparecidos Políticos para que se hicieran exhaustivas investigaciones en torno a los dolorosos hechos, resultando que se liberaron a 25 personas capturadas. Las autoridades judiciales a realizar una inspección inmediata en la finca El Porvenir. Se exhumarán los cadáveres y se les entregarán a sus familiares. Sobre esto quiero avisar a los parientes que estén escuchando por radio o a quienes les puedan avisar que a través de esta emisora se avisará el día de la exhumación para que los parientes puedan ir, y posiblemente será el 26 de diciembre, estén atentos. Aprovecho esta información del Socorro Jurídico a propósito de los acontecimientos de las L16, 18, 28, para agradecerle al Socorro y elogiar la inmensa labor que ha realizado allí el doctor Roberto Cuellar y sus colaboradores. En resumen, yo he traído esto para que vean cómo se trabaja con gran cariño y esfuerzo desde su fundación en 1975 hasta el mes de junio de este año. Casos de exhibición personal 294, casos atendidos en materia de orden público cuando funcionaba la fatídica ley del orden público. 115 casos defendió Socorro Jurídico. Casos atendidos en materia penal 194, casos en materia laboral individual 75, en laboral colectiva 35, en materia civil 82, en materia de inquilinato 45 casos, en materia de tránsito 10 y en materia civil traslados a vivienda mínima 15 casos. Esta es la labor que Socorro Jurídico hace y para lo cual no necesita presiones, sino que la hace con... Tengo también que denunciar aquí otras capturas arbitrarias sucedidas esta semana. Siempre lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo cuando sea necesario. Por ejemplo, Jorge Helio Portillo, por la Guardia Nacional en Comasagua. Manuel Antonio Marroquín Arteaga, obrero de Goltri. Y José Rubén Ábrego, Rodrigo Alvarenga y Luis Octavio Anduray, campesinos capturados en Chalatenango. Es así, en este carácter insobornable de la Iglesia, como hemos seguido y continuaremos llevando nuestra defensa de los derechos del hombre. En esta semana también tuvimos ocupaciones de templos y digo lo mismo que he dicho con el arzobispado. No son necesarias si se trata de presionar. Ahora, si se trata de defenderse por seguridad, siempre lo hemos hecho, pero en esos casos la actitud del huésped tiene que ser más respetuosa y siquiera pedir permiso y saber en qué condiciones va a estar. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 11 de febrero.
del año 2023. Llegamos al momento que les había anunciado ayer. Les decía que era un preámbulo lo que estábamos estudiando. Ese preámbulo que se llama seducción, la serpiente hablando con la mujer, no con el hombre, y al final la serpiente termina convenciendo a la mujer que prueben, que coman del árbol del bien y del mal. Ayer vimos la seducción, el preámbulo. Hoy vamos a ver la consumación. ¿Qué fue lo que pasó? Les advierto antes de entrar a la lectura que estos textos, como el del Evangelio de hoy, tienen particularidades, tienen elementos en los cuales como iglesia no siempre nos ponemos de acuerdo. Y yo les quiero hacer una distinción. No es lo mismo predicar un texto desde lo que llamamos la teología dogmática, la teología europea, teología tradicional, convencional, a predicar desde la teología de la liberación. Son dos corrientes completamente diversas y dispersas muchas veces, por lo cual no siempre nos ponemos de acuerdo. El pecado que vamos a ver ahora, que es el pecado original, es un pecado que trae tantas controversias y tantas interpretaciones, y no estamos obligados a quedarnos con una. Podemos quedarnos con todas las interpretaciones que haya, con tal de que no desvirtuemos el contenido del texto en su contexto y en su pretexto. Yo les estoy explicando que estos textos tienen un contexto de verdad difícil, porque estamos a más de 3000 años nosotros de distancia, y eso nos pone en dificultad. Génesis 3, del 9 al 24, dice lo siguiente: El Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: Porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los seres que viven. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. Y el Señor Dios dijo: Miren, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida, coja de él, coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que labrara el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre, y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el relato del pecado.
Sé que muchos y muchas tienen ya un paradigma, un esquema en su ambiente, en su casa, en su conciencia, en su mente. Y cambiar un paradigma es sumamente difícil. Yo no pretendo cambiarle paradigma a nadie. Para muchos el pecado original es el engaño. Es el engaño de la serpiente a la mujer y de la mujer a la serpiente. Un engaño. Para algunos más conservadores, más tradicionales, el pecado original es haber tenido relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Nada que ver. El pecado que se describe en el Génesis, recuerde que estamos en el Génesis del 1 al 11, y estos textos lo que buscan es explicar el origen de todo, el origen de la naturaleza, el origen del cosmos, el origen de la humanidad, el origen de la persona, el origen de los animales, el origen del trabajo y finalmente el origen del mal. Les quiero advertir que para la Iglesia, en la teología más profunda de la Iglesia, el mal, a pesar de Génesis del 1 al 11, el mal sigue siendo y seguirá siendo un enigma, algo que no se puede explicar. Está bien, aquí tenemos una versión en Génesis. Fue la serpiente, fue la mujer, fue el hombre. Se dejó engañar, se dejó engañar, se dejó engañar. Quería ser como Dios, quería ser como Dios, quería ser como Dios. Ese pecado es un enigma. El mal es un enigma. Por eso es difícil cuando usted está en la sociedad y usted divide a buenos y malos. ¿Cómo hace usted eso? ¿Por qué dice este hombre es malo, esta mujer es mala? ¿De dónde? ¿Y por qué lo culpa? Si el mal es un enigma, es algo que no se puede explicar. Está ahí, esa es la realidad, está ahí. Pero el Génesis da pie para que, al menos yo, les presente una interpretación de eso que llamamos el pecado original. El pecado original, estoy hablando de la experiencia que tengo yo, de mi teología, de lo que yo he estudiado. El pecado original es la culpa de no transformar la sociedad según Dios. Hoy podemos, de verdad podemos decir, esta sociedad no está según lo que quiere Dios. Y ese es nuestro pecado, el pecado original, que viene desde el momento de Adán y Eva. Sí, desde el Génesis del 1 al 11, desde Abraham capítulo 12, sí, el pecado, ese pecado original lo venimos arrastrando, sí, porque nunca hemos hecho la sociedad según la quiere Dios. Este es el pecado original. Yo le dije a ustedes que hoy íbamos a tener esta explicación y se los quiero dejar de esta manera. Nuestro pecado original es no tener la sociedad según lo quiere Dios. Le repito, hay otras interpretaciones. Puede usted tomar la que usted guste. Esta es la que yo les estoy transmitiendo porque es lo que yo he estudiado y aprendido. El pecado original es no hacer nuestra sociedad, nuestro mundo, según el corazón de Dios. Veamos lo que sucede también en el Evangelio de Marcos hoy. Marcos 8, del 1 al 10, dice lo siguiente. En aquellos días se reunió otra vez mucha gente y no tenían qué comer. Llamó a los discípulos y les dijo: me compadezco de esta gente. Ya llevan 3 días junto a mí y no tienen qué comer. Si los despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino y algunos han venido de lejos. Le contestaron los discípulos: ¿de dónde sacaríamos panes para alimentarlos aquí en despoblado? Les preguntó: ¿cuántos panes tienen?
Respondieron 7. Ordenó a la gente que se recostara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pescaditos. Los bendijo y mandó que los sirvieran. Comieron hasta quedar satisfechos y recogieron las sobras en 7 canastos. Eran unos 4,000. Los despidió y enseguida embarcó con los discípulos y se dirigió al territorio de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Fíjese que este texto tiene un paralelo. Estamos en la segunda multiplicación de los panes y los peces, así se le llama al texto de la perícopa. Y este solo tiene un paralelo en Mateo 15, pero prácticamente es igual excepto en el nombre. En vez de decir a la región de Dalmanuta, donde se embarcaron, dice Magadán. Los nombres en este caso para este programa no son de relevancia. Importa saber que así como hemos estado hablando del libro del Génesis, importa que tomemos postura en relación a este acontecimiento. La gente lleva 3 días escuchando, seguramente recibiendo sanaciones del Maestro. 3 días, es bastante tiempo. Pero hay un problema, no han comido y hay que resolver el tema de la comida. Yo ya he explicado esto antes y lo voy a hacer de nuevo porque igual hay otras interpretaciones y yo no quiero que usted obligadamente se quede con la mía, no. Lo que sucede es que en la concepción del bien, de la bendición en el Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesús, era que Dios lo bendecía a usted y por eso usted tenía. Y el pobre era un maldito. Dios lo había maldecido y por eso él no tenía nada. Esa es una concepción del Antiguo Testamento. Si usted quiere saltar al Nuevo Testamento, este es el mensaje de Jesús, debe entender que si usted tiene no es para usted tiene para compartir. Esto no cualquiera lo entiende. Sobre todo la oligarquía, la burguesía y los que nos parecemos a ellos. No entendemos que si yo tengo es para compartir. Esto es lo que pasó en este milagro, llamado milagro de la multiplicación de los panes y los pececitos, pescaditos. Si usted quiere seguir entendiendo el Antiguo Testamento, tenga, acumule, porque Dios lo bendice. Tenga, no se preocupe, siga teniendo, acumule más y más y más. Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús enseña a compartir. Jesús hubiera podido decir, Señor, dale de comer a todos estos. Y hubiera caído el maná del cielo. No. Les pregunta, ¿cuántos panes tienen? 7 le dijeron. Tráiganlos. Hace la oración. Compártanos. Y los discípulos se ponen a servirles. Sírvanles. Háganles que se sienten en la hierba. Este es un detalle súper importante. El Antiguo Testamento reza de que el que tiene un amo come de pie. Como las empleadas domésticas de hoy. Si comen por allá en un rincón. Eso es comer de pie. Si la patrona suena la campanita o el patrón suena la campanita, aunque esté comiendo la empleada, tiene que salir corriendo para servirle a la ama. O a lo mejor la realidad de sus empleadas, porque muchos de ustedes tienen empleadas domésticas, yo no. Seguramente no comen hasta que usted termine de comer, hasta que lave todos los trastos, que retire la mesa, etc. Ustedes saben la esclavitud nueva que tenemos hoy. La empleada doméstica o el empleado doméstico, en este caso también, veamos los que nos sirven en los restaurantes. Ellos no comen junto con nosotros, ellos comen después. Lo que sobra, si sobra.
Eso es una realidad. Ese es el Antiguo Testamento. Cuando Jesús les dice, háganles que se sienten y ustedes les van a servir. Este es el Nuevo Testamento. Ellos se sientan y ustedes les sirven. Ustedes son servidores. Ellos no les van a servir a ustedes. Ustedes les van a servir a ellos. Y Jesús, con la oración, da el cambio. Esos 7 panes eran propiedad privada de alguien. Ya no son propiedad privada de él. Son propiedad privada de todos. Todos comieron. Eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y hombres, niños, sin contar mujeres y niños. 4,000 hombres. Comieron y sobraron 12 canastos. Reitero y repito, hay otras interpretaciones. No les estoy pidiendo que se queden con la mía. Comieron y sobraron 12 canastos. Quedaron satisfechos y quedaron 12 canastos. Estos 12 canastos significa que ese método llamado del compartir, ese método llamado de el que yo tengo es para compartir, no para quedarme yo con eso. Ese método del compartir alcanza para alimentar a toda la humanidad. 12 significa totalidad, alcanza. El pecado original, uniéndolo con esta lectura que tenemos hoy, reza lo siguiente: no es posible que una gran cantidad de personas mueran de hambre. Se pueden contar, según los estadistas, por cientos de millones de personas que pasan hambre y muchos mueren de hambre. No es posible que en esta sociedad una gran cantidad de personas mueran de hambre y otros mueran de obesos o de exceso de colesterol y triglicéridos. Ese mundo no es el que quiere Dios. Debemos transformarlo. Si no lo transformamos, seguimos en el pecado original. Bendiciones para todos y para todas.